Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Decíamos ayer que hoy seguramente habría programa. Lo que no acabamos de visualizar ayer, digamos, es que el programa lo seguimos haciendo en movilidad. Teníamos que volver a Barcelona. En fin, y nos hacemos mayores y nos olvidamos las cosas. Perdemos aviones, nos despistamos. Parecemos Biden, un poco más jóvenes, claro, y un poco más lúcidos, esperemos. Lo explicaremos al final, esas batallas personales, que oiga, que a veces son anécdotas y como siempre decimos, es importante en la vida reírse a veces de uno mismo. Y un día como hoy, donde ayer ya avanzamos que podían pasar cosas, pero les aseguramos que no sabíamos que iban a pasar tantas cosas. Tantas cosas que vamos a intentar explicar, las hemos sintetizado en 6 puntos. Vamos a hablar primero, nos ha costado mucho decidir cuál era el primer titular, pero creemos que es muy importante la decisión de la juez de Badajoz, donde ordena investigar la relación entre el hermano y la trama Koldo, el hermano de Sánchez. Creemos que es importante porque cuando hablamos de trama organizada, y saben que lo hacemos en este canal, es importante intentar establecer los vínculos, que no parezca una cosa aislada, que va por ahí la señora, que va por ahí el hermano, que va por ahí Koldo, haciendo negocios y cosas extras, sino que todo forma parte de lo mismo. Por eso creemos que es un momento importante en las investigaciones que se han encargado a la UCO. Hablaremos también de la señora del presidente, que dice que no quieren que investigue su relación el juez Peinado con el tema de Europa, que no es objeto de esta causa. En fin, yo animo ahora a todos aquellos que tengan alguna vinculación con algún proceso judicial, que nada, que vayan al juez y le digan, oiga, ¿qué cojones está investigando usted? ¿Quién es usted para meterse en mis asuntos? No sé, esa es la sensación extraña que hay. Lo que está escondiendo todo este tema, obviamente, es que, como hemos dicho, no quiere ir a declarar y se está buscando cualquier tipo de interpretación para evitarlo el próximo día 5. A nosotros, como explicamos ayer, nos hará retrasar el final de temporada. Oiga, ¿qué quieren que les diga? Esta señora parece que no atiende a razones. Luego nos iremos a un paso importante que se ha hecho hoy sobre una pregunta que alguna vez, más de una ocasión, nos habían hecho. Cuando el Constitucional hace cosas raras, ¿quién tiene la capacidad de juzgar al Constitucional? Pues hoy ha quedado claro. Azzoír ha presentado una querella contra 7 miembros del Tribunal Constitucional en la Sala Penal del Supremo por invadir competencias precisamente del Supremo. Y hay 2 temas a comentar. Primero, que nadie se la tome a broma. Recordarán que cuando esta asociación puso las primeras piedras, digamos, del tema de Begoña, pues más de uno se lo tomaba a cachondeo. Miren dónde estamos. Si las cosas están bien sustanciadas, las cosas tienen recorrido y luego se apunta más de uno. Y luego, ¿qué sorprende? Que en un país con mecanismos de defensa tengan que ser asociaciones las que hagan una labor por la democracia y no sean, por ejemplo, los partidos. Alguno dirá, es que los partidos no pueden ir demandándose unos a otros. Bueno, señores, si está en riesgo la democracia, ¿por qué no debe el Partido Popular, por decir el partido principal de la oposición, entrar en estos temas? Sí que se puede entrar, por ejemplo, contra la presidenta de la comunidad a través de su marido, los partidos, y parece que el PP no puede entrar en ninguna causa. Complejos, debilidad, no saben qué hacer. En fin, de esas cosas que algún día quizá habría que explicar. Como también habría que explicar ese apoyo del PSC junto con Junts y Esquerra han hecho una reforma para que se permita votar a distancia, vamos a decirlo finamente, en las candidaturas para el Parlamento de Cataluña. Así entre nosotros, ¿para qué vote Puigdemont? Sorprende por 2 cosas. Uno, porque el PSC, que parecía el aliado contra la independencia, alguien lo dijo. No vamos a ponernos medallas. Estas elecciones deberían haber sido contra el PSC, como así entendió algún líder del Partido Popular, hablamos obviamente de Alejandro Fernández, y como así no entendió, por ejemplo, el equipo de Feijóo. Y la constatación de que el peligro es el PSC, de ella la tienen aquí, la evidencia. Es curioso además porque esto nos está diciendo entre líneas. Recuerden también la derogación ayer del artículo de la ley de enjuiciamiento civil para favorecer que no pudiera paralizarse supuestamente la ley de amnistía.
claro, lo que nos está diciendo el movimiento de hoy, para aquellos independentistas que a lo mejor están aplaudiendo y diciendo, bien, va a votar Puigdemont, qué ilusión, que Puigdemont dijo que vendría a las votaciones. No sé, por si alguien se ha olvidado, ¿eh? Esto es la constatación que Puigdemont vuelve a mentir al independentismo, vuelve a comportarse como un auténtico cobarde, se fue en un maletero, no se atreve a venir. Ahora dicen, filtran algunos, mientras otros de su partido roban. Recordemos al señor Comín, que parece que está implicado en llevarse dinerito para ir en un velero. Vaya usted a saber qué hacía en ese velero, si mirar a Cuenca o mirar a otro lado. La realidad es que Puigdemont no va a venir, aunque expliquen ahora que el 1 de octubre a lo mejor viene si hay nuevas elecciones. Y todo es una estrategia de los cobardes. Y en toda esta situación sí que hay que reconocer la labor de una persona que parece a veces que cae en el olvido. Y nosotros saben que le tenemos un aprecio especial, que es Alejandro Fernández, el líder del Partido Popular en Cataluña. Hoy ha recordado que aquellos que decían liderar la lucha contra el independentismo, lo que están haciendo es apoyarles. Y ha recordado una cosa que a mucha gente le pasó un poco desapercibida. Ha recordado aquello que dijo el señor Vidal Quadras, que había que pactar con el PSOE hace unas semanas para frenar el independentismo. Se negó Alejandro Fernández a ese movimiento. Nosotros desde aquí también dijimos que fue un error grave de Vidal Quadras. Y lo que está claro es que hay gente lúcida en el PP que curiosamente es la que está caminando sobre cuerdas delgadas para ser eliminado. Desde aquí, fuerza al señor Alejandro Fernández, porque realmente es de la poca inteligencia que todavía sobrevive dentro del PP. Y acabaremos con dos temas. Uno, curiosamente, volveremos al PP. Feijóo ha garantizado hoy que las comunidades autónomas suyas, porque según parece son suyas las comunidades autónomas, es una cosa de estas curiosas de la política española, van a poner toda su capacidad para acoger menores inmigrantes en España, esa medida del gobierno. Pero Valencia ya ha advertido de que hay sobreocupación, es una manera educada de decir, oye, a nosotros no eres nadie para decirnos las cosas. Y parece que cada vez es más evidente un frente, vamos a decirlo, ante Feijóo, que sería Madrid, sería Valencia, sería Cataluña, la parte obviamente de Alejandro Fernández, que parece que empiezan a vislumbrar que el futuro del PP no pasa precisamente por Feijóo. Y acabaremos, pues creo que todos saben el tema, la fuerza de la televisión. Se pide la dimisión de Biden tras el debate ayer, con todo el cariño, vergonzoso, contra Trump. Vergonzoso, ya lo avanzamos anoche, de que miren, cuando uno no está en condiciones, ha de ser conocedor que en política se es muy exigente. En la política hay que ser muy exigente y hay que intentar rendir al 100%. Nosotros, vamos a poner ejemplo personal, que hemos llegado tarde a este patio, vamos a decirlo así de claro. Hemos llegado tarde, mal y nunca, vamos a decirlo así. Siempre que nos comentaban, incluso el año pasado, cuando íbamos por el Congreso, no, deberías estar por aquí, no sé cuánto. Siempre hemos intentado ser sinceros, no tenemos la capacidad, y hoy se ha quedado demostrado obviamente, en la anécdota final que explicaremos, de estar lúcidos al 120%, que es lo que debe exigir la política. La política, algunos creen que es un lugar para, en España ocurre mucho, para ganar dinero y esas patrañas. Obviamente es un lugar para ganar dinero los mediocres. La gente que se gana bien la vida, pues oiga, se lo gana de otras maneras y no necesita la política para estas historias. Pero lo que está claro es que si participas, tienes que estar al 120%. Y una cosa es hacer un programa, aunque sea una vez a la semana y acabes molido, una vez al día, y otra cosa es ser presidente de Estados Unidos. No puedes llevar una persona que se bloquea, que balbucea, que hasta te sabe mal, porque de él depende mucha gente. Y habría que empezar a reflexionar sobre los límites de la política tras lo que hemos visto ayer. Todos sabemos que, por ejemplo, y es una cosa que no tiene nada que ver, pero podría tener que ver, un futbolista a los 30 y pico se le acaba. Claro, alguno dirá, coño, un político a los 30 y pico no tiene experiencia. Cierto, un entrenador a los 50 y pico, 60 años.
Pero estamos hablando de gente, con todo el respeto, que lo mejor que podría hacer es estar cuidando a sus nietos o bisnietos. No, desconozco si los tiene, ¿eh? Pero que no parece tener la capacidad suficiente para afrontar los retos que actualmente están en curso. Si os parece, empezamos este programa especial de viernes con 6 temas menores, pero creemos interesantes, que hacemos, como decíamos, desde movilidad todavía. Mañana estaremos en Barcelona. Por cierto, el programa de Burgos, pues, conferencia coloquio, pues se va a retrasar. Habíamos dicho, la idea era que saliera mañana, pues seguramente saldrá mañana ya a la noche, porque obviamente no tenemos aquí las condiciones para poder subirlo. Decíamos, vamos a empezar con ese movimiento que nos parece muy interesante del juzgado de Badajoz, de la juez, donde se ha ordenado investigar la relación de enriquecimiento del hermano de Pedro Sánchez y su vinculación con la trama Koldo. Y es interesante no en el hecho del enriquecimiento del hermano, que bueno, que también, porque haya pedido datos a Hacienda, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente porque primera vez estamos empezando a hablar de la relación entre todos estos hilitos que están circulando, la señora del presidente, el hermano del presidente, la trama Koldo, el fiscal general, etcétera, etcétera, para intentar enlazar todo esto en una trama corrupta que algunos pensamos que es cada vez más evidente. La clave, y esto es lo importante, que nadie crea que el señor hermano del presidente, de cuyo nombre no nos acordamos, vamos a ser sinceros, porque lo importante no es su nombre, es que sea hermano del presidente, que nadie olvide que el hermano del presidente no es importante porque él haya hecho sus cositas individuales, porque es que nadie se puede creer que sus actividades formen parte de decisiones personales, sino que forma parte de un entramado delictivo. Y esa es la clave de todo este entuerto. Y por primera vez empezamos a vislumbrar investigaciones de la UCO para intentar esclarecer, oiga, si resulta que el hermano a lo mejor se enriquece gracias a la trama Koldo, que consigue negocios gracias a la gestión del presidente, o su señora también aporta todos estos temas, y eso cambia sustancialmente las cosas. Porque no es lo mismo un delincuente individual que una trama organizada, como lo que carece cada día más evidente. Y los nervios están, como pueden imaginarse, al orden del día, porque esta vinculación es un salto cualitativo. Sabemos que muchos querrían que salieran mañana las cosas, pero esto va lento. Esto es lento, pero sí que es cierto que los nervios afloran. Y hoy nuevamente ha sido el abogado de la señora del presidente, de Begoña, la que ha vuelto a escribir al juez oponiéndose a que investigue su relación con él en Europa. Fíjense que cuando llegamos a vincular cosas, los nervios saltan. Dice que no es objeto de esta causa. En el fondo lo que nos está diciendo es que no tiene ninguna intención de ir a declarar y quiere poner cualquier impedimento para hacerlo. El juez Peinado creemos que no va a tragar con estas cosas, fundamentalmente porque si tragara con esto, vamos a decirlo con claridad, cualquiera de ustedes que tuviera un juicio de lo que sea, podría decir, oiga, que es que esto, ¿usted qué cojones le interesa, señoría? Usted no me mire eso, ¿eh? Imagínense en cualquier tema, no solo hablamos ya de ámbito penal, en temas divorcios, etcétera. Es que usted resulta que tiene una casa y no lo ha dicho en el juzgado para dividir. ¿Y a usted qué coño le importa, señoría, que tenga una casa? Aquí estamos hablando de yo que sé qué, de las joyas. Es algo que un poco que sorprende, porque lo que nos está explicando también es que esas palabras del presidente de nosotros queremos transparencia, mi mujer si tiene que dar explicaciones las dará, es una gran trabajadora, pues se caen rápidamente, se derrumban como las piezas de dominó, porque si no ha hecho nada la señora del presidente, ¿por qué no va al juez en una declaración voluntaria y le dice, oiga, todo esto no es verdad? Yo simplemente soy una crack de la comunicación, he montado un máster
porque soy muy buena, yo llamé al presidente de Telefónica, porque llamé al 1004 y les dije que se ponga al presidente de Telefónica y me dijeron que sí. Hablé con el presidente de Indra, porque miren, resulta que un día voy al mismo gimnasio que él y es amigo, yo qué sé. Pero está claro que ni una sola explicación, y lo peor, no que no haya explicaciones, sino que los movimientos son cada vez más tendentes a que los haya todavía en menor medida. Y eso lo que nos está diciendo es que se está escondiendo alguna cosa. Algo huele mal en Dinamarca, acuérdense. Y eso, en democracia, empieza a ser, cuanto menos, sospechoso. Y a todo esto, ha habido muchas veces en los debates, en las conferencias coloquio, lo recordamos en más de uno de ellos, incluso por mensajes privados que nos decían, oiga, lo del constitucional es muy descarado. Recuerden incluso los votos particulares, donde decían que el tribunal se estaba otorgando competencias que no eran. Lo hemos explicado aquí con palabras directas. Y muchos nos decían, ¿y a quién hay que querellarse para esto? Pues hoy nos han dado la respuesta. Hazte oír ha presentado una querella contra 7 miembros del Constitucional en el Supremo, en la Sala Penal, por invadir competencias del Supremo. Hombre, recorrido, pues si ustedes imagínense, vamos a poner un ejemplo, saben que nos gustan los ejemplos divertidos, y a veces, a pesar de la escasa lucidez que nos toca algunos días, pues todavía tenemos para estas batallitas. Imagínense que ustedes le ponen una demanda, ustedes y nosotros, por decir algo, y a alguien le demandan delante suyo diciendo que nosotros estamos invadiendo sus competencias y deciden ustedes. Hombre, pues parece que recorrido tendrá, y más con las críticas que ha habido los últimos días, porque se están invadiendo competencias del Supremo y la demanda va al Supremo. Es un tema que tiene un recorrido, podría parecer extraño, parece que es la primera vez que sucede algo así. Y no hay que olvidar que cuando empezó el tema de la señora Begoña y estos movimientos de esta asociación, más de uno, aparte de llamarla de ultraderecha y todas esas historias, pues se reían. Esto no tiene recorrido, esto se va a archivar. Miren dónde estamos. La persistencia tiene premio. Y curiosamente, o no curiosamente, debemos agradecer estos movimientos porque se están convirtiendo en una punta de lanza de lo que no hacen los partidos políticos. Hablamos solamente de la oposición. Nadie se imaginará a Esquerra Republicana de Rufián, primero que no tienen conocimientos, demandando al Tribunal Constitucional, el Supremo, o a Junts, o al PNV. Pero claro, hay dos partidos de la oposición. Uno, curiosamente, recordarán, Vox, que ejercía muchas veces estas labores cuando tenía en sus filas a Macarena Olona, que parece que ha olvidado esas labores, y otro, el PP, que jamás ha estado en estas formas, porque consideran desde el PP que la política es otra cosa, no hay que mezclarlo con los temas judiciales, y luego, con el novio Ayuso, se mete en Más Madrid, se mete en PSOE, y ellos se quedan calladitos. Esos complejos extraños que tienen los Cuquita, Borjita, Pons, etcétera. Pons, por cierto, desaparecido tras lo del Consejo General del Poder Judicial. Suponemos que está escribiendo otra novela. En fin, esas cosas cuanto menos curiosas. Pero es cierto que están haciendo algunos el trabajo que los partidos políticos deberían hacer. Y no porque sea bueno que los partidos políticos se enzarcen en temas judiciales, pero es que está en riesgo la democracia. Y cuando está en riesgo la democracia, hay que ir con todas. Se ha explicado en este canal múltiples ocasiones que no podemos jugar, ni podemos hacer prisioneros. Parece que el PP ni lo entiende, bueno, o sus líderes ni lo van a entender. Y luego suceden de esas cosas, además, que claman a la evidencia. Recordarán ayer que se derogó ese artículo bis de ley de enjuiciamiento civil para permitir que no hubiera quejas al Tribunal Europeo y nos paralizara la ley de amnistía. Y hoy ha habido otra noticia que se suma a ese apoyo indirecto, formal, del PSOE, del PSC, llámenle como quiera, que ha reformado el reglamento junto con Junts y Esquerra, el Parlamento de Cataluña, para apoyar que pueda votar Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, a distancia. Claro, porque votar siempre ha podido votar Puigdemont. No sé si se acuerdan.
Puigdemont, que había dicho que cuando hubiera esa votación vendría en persona porque él es un héroe nacional. Puigdemont, por cierto, ya salió en su declaración del Parlamento que cuando entró de presidente tenía un saldo de 12.000 euros, ahora tiene 120.000 euros de saldo. El tío es un puñetero crack. Suponemos, claro, como las facturas de Berlín y otros lugares parecidos donde las luces se encienden y se apagan, las pagan los tontos de los que aportan, pues él va ahorrando dinerito. En fin, eso es otra historia que no vamos a entrar. Lo cierto es que Puigdemont ha demostrado con creces su cobardía, lo hemos explicado aquí desde los años 90 al principio, cuando se dedicaba a filtrear en los bares de Girona y desconocía a quien intentaba llevarse a la cama, hasta cuando con sus movimientos eliminó al candidato de Junts a la alcaldía de Girona. Recordarán esas cartas malditas, hasta obviamente los tiempos del maletero, donde en todo momento Puigdemont se ha movido como una serpiente venenosa, escurridiza, que huye de la transparencia y huye de cualquier cosa inteligente. Y curiosamente ese movimiento pues confirma algo que algunos teníamos muy claro. Recordarán cuando hablamos de las elecciones catalanas, que siempre hemos dicho que eran clave. Decíamos que el enemigo del voto constitucionalista, que recordemos para nosotros sigue siendo Partido Popular, Vox y Ciudadanos, aunque haya desaparecido, el enemigo no era el independentismo, el enemigo era el PSOE. Plantearon mal la campaña, excepto al final que Alejandro Fernández consiguió un buen movimiento, porque había que luchar contra el PSOE y meterlo en el carro del independentismo. Alguno nos había escrito incluso en aquel momento, no, ¿dónde vas, Carlas? Que el PSOE al final son superdemócratas y todas esas batallitas. Pues fíjense, como ha recordado hoy Alejandro Fernández, aquellos que decían liderar la lucha contra el independentismo acaban apoyándoles. Justo al día siguiente de derogar ese artículo, y alguno empieza a visualizar ¿para qué tantas cesiones? ¿Quizá acabe Salvadorilla de embajador de España en el Reino Unido? Porque a esta gente le importa un huevo abandonar a sus votantes. El problema realmente son los votantes de esta gente. Con todo el respeto, que en Cataluña hay mucho retrasado mental, perdón si alguno no se escucha, que se deja humillar y encima abre la boca para que le meen dentro. Son de esas cosas que a algunos se sorprende, pero que siguen existiendo en esta España actual. Y la única inteligencia que se vislumbra en esta Cataluña, o la mayor inteligencia, vamos a decirlo así claro, es Alejandro Fernández. Ya saben que nosotros siempre hemos defendido su labor. Fue abandonado por el PP, se intentó mediatizar con los movimientos de la señora Dolors Montserrat, de otros, vuelve a estar ahora con ese movimiento de Albiol, va a poner un portavoz en el Parlamento catalán, vuelve a estar un poco fuera de lugar, sigue luchando. Recordemos que él formaría parte de eso que hemos denominado, y vamos a hablar luego, de ese frente ante Feijóo, vamos a decirlo así de claro, y lo cierto es que parece que es el único que tiene claridad de ideas en el Partido Popular en Cataluña. Ha criticado obviamente este movimiento y ha recordado además un movimiento que salió hace unas semanas, donde recordarán el señor Vidal Quadras, respetable por muchas cosas, dijo que había que pactar con el socialismo para ofrecerle el gobierno, porque eso era un frente antiindependentista. Y algunos de aquellas criticamos esas palabras. Recordemos además que dijimos algo así como este señor respetable, pero a veces toda la gente respetable se puede equivocar. Nos cayeron críticas por algunos lados, por algunos sectores, y se ha constatado que lo lógico y coherente, como decía en aquel momento Alejandro, como decimos nosotros en aquel momento, dijimos y decimos ahora, era que jamás se debe pactar con el Partido Socialista mientras gente como ella o Sánchez estén al mando. Porque ellos no quieren Cataluña, no quieren España, se quieren a sí mismos. Y pactar con ellos sería un error estratégico, como llegar a cualquier tipo de acuerdo con el Partido Socialista. No sé, quizá les suene la historia al Consejo General del Poder Judicial, donde el desaparecido Pons metió la mano y nunca más se supo de él. Nunca más se supo de él.
Nosotros saben que no entramos en el descrédito personal, que podríamos, Nos parece muy bien que el señor escriba, que insistimos, lo de que el señor Pons escriba libros y novelas es como que la señora del presidente se reúna con el presidente telefónica. Si no fuera la mujer del presidente, no se reuniría con él. Pons, si no fuera quien es, no escribiría libros. Y venimos del mundo editorial. La basura a veces sale por cuestiones extrañas. También recordamos ayer, Buenafuente escribe libros, y creo que Évole también. En fin, ¿qué le vamos a hacer? No van a ganar el premio Nobel, ni por asomo. Tienen su público. Y Pons, pues pactó con el PSOE, Feijóo se lo tragó, Tellado se lo tragó, todos se lo tragaron, hasta que Bolaños le rompió el globo. Y ahora, con lo de Cataluña, vuelve a suceder lo mismo y se vuelve a dar la razón a Alejandro Fernández cuando nuevamente desde el PP de Feijóo, Cuquita, Borjita, el otro desaparecido Elías y el desaparecido Pons se intenta echar a Alejandro Fernández. No sabemos al final a quién le va a quedar a Feijóo, de ese grupito, de los cuatreros, porque dos ya están desaparecidos en combate. Borjita, supongo, sigue con su verano azul y Cuquita la han puesto en algo del Banco de España para no sé qué hacer, sinceramente. Y con todo el cariño, no parece que sea la tipa más brillante en temas económicos, tampoco, en fin. Parece que le van a hacer a sus quehaceres diarios. Todo cuando hoy Feijóo ha hecho un movimiento cuanto menos extraño. Ha garantizado que las comunidades autónomas del PP pondrán toda su capacidad para acoger menores inmigrantes, o que se denominarían menas. Miren, la medida, ya saben que aquí en estos temas nos mojamos muy poco. Principalmente porque entendemos que una cosa es hablar desde la distancia y otra es cuando vives en un entorno complicado. Sí que hemos dicho, y no tenemos ningún problema en repetirlo, que hay entornos, nosotros conocemos muy bien Cataluña, donde, por ejemplo, parece que estés en Marrakech. Lo decimos con todas las palabras. O sea, una sensación extraña. Lugares, por cierto, que se convierten en nidos del yihadismo, que saben las historias, saben lo de Ripoll y cómo acaba aquello. Y se hace cuanto menos raro, sobre todo que el Partido Popular de la mano de Feijóo se otorgue el poder sobre las autonomías, cuando en principio, si algo tiene las autonomías es independencia. Con lo cual, que un partido político hable por encima de unos gobernantes votados en una autonomía es cuanto menos curioso. Es sensación de no tener poder y de intentar identificarlo con palabras. Y ha sido primero la Comunidad Valenciana la que ha dicho que, hombre, que hay un poco de sobreocupación, como diciendo, Feijóo, no te metas en nuestros asuntos. Y nosotros hemos comentado que se está cada vez abriendo un frente más anti-Feijóo, que sería el señor Mazón, el señor Alejandro Fernández, que a este se lo quieren cargar, y la señora Ayuso, que va un poco balbuceando, dependiendo, no sabemos exactamente, del día que tenga Miguel Ángel Rodríguez, si bueno o malo, o directamente esté desaparecido. Porque es la sensación aquella de que en el PP empiezan a ver que ese dominio que pretende magnificar el señor Feijóo, pues no se ajusta a la realidad. Porque claro, tú no puedes mandar sobre tus comunidades porque no son tus comunidades. A Feijóo no lo han elegido presidente de la Comunidad Valenciana. Feijóo no era el candidato en Cataluña. Es más, hubiera sido peor. Feijóo obviamente no es el candidato en Madrid, que creo que nadie se cree que si Feijóo fuera el candidato en Madrid sacaría los resultados de Ayuso. Con lo cual, desde el PP deberían empezar a entender, desde el PP de Feijóo y lo que queda de la banda de los cuatreros, Borjita y Cuca, deberían empezar a entender que el liderazgo se gana con el día a día, no imponiéndose por encima, porque seguramente más de uno y alguna otra comunidad empezará a sentirse incómoda con Feijóo. Y lo que aguanta Feijóo en el PP, lo hemos dicho en alguna ocasión, son líderes territoriales, por ejemplo, como el señor Rueda en Galicia, por citar uno muy claro, que son los que le permiten aguantar, o el señor Moreno en Andalucía. Por cierto, Vox sobre la medida en sí dice que pueden romperse gobiernos si se aceptan estas medidas.
jugando a algo que es evidente, a la cercanía a muchos votantes, que es lo que quieren de su partido. Y saltamos rápidamente, queremos hacer el programa un poco corto, para hablar de ese debate televisivo Biden-Trump de anoche, donde ha quedado en evidencia, se está pidiendo ya la dimisión de Biden, que ojo, podría pasar en breve, y que no fuera obviamente el candidato, porque lo hemos dicho al principio, no queremos alargarnos mucho en este tema, porque sinceramente, y lo digo con toda sinceridad, no entramos en la valoración de las políticas ni nada de eso de Biden. Saben que nos gusta decir que no es nuestra especialidad Estados Unidos, es demasiado grande para nosotros, nos cansaríamos mucho. Pero sí que es cierto que un candidato que balbucea, un candidato que se queda bloqueado, un candidato que no tiene la capacidad de dialogar, un candidato así, habría que empezar a plantearse un poco de seriedad en estos temas. Y eso obviamente pasa también por los candidatos. Decíamos la anécdota personal, para que nadie se piense que nos vamos a ir por Cuenca, que a nosotros cuando estábamos en Madrid, más de una persona nos decía, no, tú podrías hacer una gran labor aquí, y nosotros siempre decíamos lo mismo, nosotros ya no estamos en disposición de levantarnos a las 7 de la mañana y acompañar a alguien. Nos gustan más las sombras que las luces, vamos a decirlo así, a inaugurar un puente, porque luego encima el día antes estás de dormir a las 2 de la mañana. Eso es para gente que esté en forma, eso es para gente que aguante ese ritmo. Nosotros a duras penas aguantamos un programa a diario, bueno, que señores, les aseguro que tela, las conferencias, coloquio, que tela, pero cuando entras en política, si entras, tienes que tener las cosas claras y has de ser muy consciente de tus limitaciones. Y es la sensación cada vez más evidente que en política hay mucha gente que se cree Dios y no son ni hijos de un Dios menor. Claro que uno puede aportar muchas cosas, y si Biden es lúcido, a lo mejor puede aportar como buen asesor, como buen consejero, como lo que sea, pero no como presidente de Estados Unidos, que nos jugamos muchas cosas. Y a veces hay cosas que algunos no ven. Y decíamos, hoy hemos hecho el programa nuevamente de movilidad, que es de la Ribeira Sacra, ya lo saben. Pues vamos a explicarlo, hemos explicado por redes y ha habido tanta repercusión que decimos, bueno, no todo el mundo tiene redes, pero nosotros nos hemos ido muy felices cantando en coche al aeropuerto, que está un par de horas de aquí, para hacerse una idea, que no está aquí al lado. Hemos llegado al aeropuerto. Bueno, hemos llegado donde dejamos el coche y cuando hemos bajado nos hemos dado cuenta que nos habíamos olvidado nada más y nada menos que la única maleta que llevábamos. Y eso que íbamos acompañados. Nos hemos olvidado la maleta que llevábamos, donde entre otras cosas llevábamos pues todos los equipos para hacer este programa, no los ordenadores que van en otra, pero sí los cables, los cargadores, los cascos, incluso a nivel personal, creo que alguna vez lo hemos comentado, algunos con la edad tenemos que dormir con eso que se llama apnea, con una maquinita de respirar y todo eso, para evitar las irrupciones nocturnas y todas esas cuestiones, aparte obviamente de la ropa. Y nos ha llegado el momento de decidir, decimos, hostia, a 2 horas, ¿qué hacemos? Volvemos a Barcelona y nos venimos mañana, porque son equipos entre comillas sensibles, y además, si no tenemos los equipos, hoy no hubiera habido programa, mañana tampoco, el domingo tampoco, el lunes tampoco, porque hoy ha venido un mensajero a buscarlo, y hubiéramos tenido en todo caso el martes, para poder hacer todos los programas, y al final teníamos la opción a volver y volvernos mañana en avión. Qué coñazo, perdón, que no estamos ya en edades. O al final lo que hemos hecho, éramos dos, una se ha ido en avión, otro nos hemos vuelto aquí en soledad, vamos a decirlo, para hacer entre otras cosas este programa, y nos volvemos mañana comprando obviamente un nuevo billete, porque el error es nuestro. Y aquí, miren que nos quejamos muchas veces, pero cuando uno la caga, pues mire, lo malo, te tienes que reír de ti mismo, que es un puto desastre, vamos a decirlo así. Decía al taxista que nos ha llevado de vuelta, digamos, a donde teníamos el coche, decía, digo, hay que ser gilipollas para olvidarte la maleta única que llevas. O eso, o es que estamos ya a un nivel de que está claro que esta temporada se acaba la semana que viene y nos toca, como nos ha recordado algún oyente muy amable, quizá nos toca algunos días de descansar, porque la presión no nos llevará a nosotros a la prisión obviamente, pero es cierto que cada vez es mayor y prácticamente tienes que estar centrado exclusivamente en lo que pasa, y miren, uno se despista hasta lo que le hace vivir cada noche, y eso
Oiga, ¿qué quieren que les diga? Pues no parece lo más divertido, aunque te tengas que reír de ello. Nosotros, si no hay novedad y no nos olvidamos nada mañana, en principio intentaremos ya colgar el debate de Burgos, intentaremos volver el domingo, excepto que hay alguna novedad, porque volvemos sobre el mediodía mañana, para intentar seguir explicándoles todos estos momentos que creemos muy interesantes, y hoy pensamos que era fundamental hacer el programa, sobre todo por ese comienzo de la investigación de la relación de todas estas tramas, recordando aquella frase de Rajoy, todos estos hilillos que al final van a sumar una cosa más grande. Vamos a dejarlo ahí. Como decimos, nosotros nos emplazamos, si no hay ninguna novedad, tal domingo. Como siempre decimos, seguimos.